Mateo capítulo 5, para continuar escuchando a Dios hablar. Recuerdan que estuvimos viendo el último mensaje que damos ahí en el versículo 27 y tomamos el contexto del 27 al 32. Pero era necesario separar esta enseñanza, aunque está unida y está bien que esté unida, el contexto es del 27 al 32, en este precioso sermón del monte. Y recordamos que este sermón del monte no es una colección de sabios, sino que nos da enseñanzas prácticas para la vida del cristiano. Y estuvimos viendo que comienza así, dice versículo 27 de Mateo 5, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. También fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Recuerdan que el título del mensaje era luchando con violencia contra el pecado y siendo fieles hasta la muerte. Acá hay dos temas, pero en uno se incluye lo que es también en aquel entonces el divorcio. Y eso es lo que vamos a ver en el contexto de este pasaje de Mateo hoy. Vamos a estar viendo, vamos a estar considerando, pero recuerdan que cuando estuvimos viendo cómo el cristiano debe luchar con violencia contra el pecado, el Señor era radical. Ahí nos dice, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala. Después el Señor no añade, esto era un chiste. Él da a entender que el hombre tiene que ser radical en cortar aquellas cosas que son pecado en su vida y que lo van a hacer caer, y que en algunos casos dicen que algunos lo lleva al infierno. Por eso lo aclara ahí 2 veces. Y en esta lucha contra el pecado también él introduce los versículos 31 y 32, que es lo que nos vamos a enfocar en esta tarde, esta enseñanza, que dice, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Hermanos, vamos a dejar cosas en claro acá. La palabra de Dios es enfático desde la creación en Génesis, que el matrimonio es sagrado, que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, y que de ninguna manera tiene que haber una separación, de ninguna manera tiene que haber divorcio. Pero ahora el Señor es necesario hablar de divorcio, porque cuando la ley fue introducida fue por causa ¿de qué? Del pecado. El pecado arruinó todo, hermanos. El pecado arruinó toda la creación. El pecado es lo que lleva a la perdición al hombre. Y es lo que luchamos como cristianos cada día. Luchamos contra el pecado. Ese es nuestro verdadero enemigo. Y tal vez nos sorprenda que Dios, en este sentido, al declarar o al ver que el matrimonio es para siempre, deja en claro que desde la creación Él tiene 0 tolerancia con el divorcio. 0 tolerancia con el divorcio. Algunos puntos en cuanto al tema del divorcio en la Biblia también pueden ser algo
complicado, y cada caso es particular. Pero la enseñanza clara es que el hombre y la mujer deben permanecer unidos hasta la muerte. Que el hombre y la mujer deben ser unidos hasta la muerte. Y sería presunción de mi parte intentar abarcar todo lo que se debe decir en cuanto a este tema en un sermón y poner distintas explicaciones. Por eso lo que hoy yo voy a exponer acá, seguramente hay muchos casos particulares. Acá no hay muchos, pero sí nos topamos con cristianos que están en esta situación. Si yo les dijera que el 30% en nuestra nación tiene un matrimonio fiel, tiene un matrimonio, que el 30% son divorciados y el 80% no. Dirán, bueno, qué buena estadística. O sea, el 30, el 80, hay mucho más matrimonio entonces que siguen hasta la muerte. Pero si yo les digo que eso estadística es solamente dentro de la iglesia, el 30% divorciado y el 80% con un matrimonio fiel hasta la muerte, ahí cambia la perspectiva. Es que vivimos en este mundo caído y seguramente más de una vez le vamos a predicar a alguien, vamos a recibir a alguien, le vamos a presentar a Cristo, pero tal vez viene de un matrimonio quebrado, Lo principal es, Dios no está de acuerdo con que los matrimonios sean rotos, pero hay esperanza para aquel que ha pasado por esa situación. Jesús lo pone acá. Hay esperanza para esa persona. Hay consuelo para esa persona. Hay salvación para esa persona. Pero es necesario hablar de lo que es la base, la premisa principal. Lo primero que tengo que ver es, Dios instituyó el matrimonio, una institución sagrada, santa, y que no se debe romper. Ese es el principio de Dios. Pero tiene que hablar acá de esto, y creo que también vamos a tocar un poco Mateo 19, porque después vamos a ir haciendo entre Mateo 5, 31 y 32, y Mateo 19, porque los fariseos, ¿recuerdan? Que estaban ahí escuchando, ellos le preguntan, ¿qué pasa, Señor, con el divorcio? Porque ellos tenían la ley de Moisés. Pero ¿recuerdan qué hacían los fariseos? Ellos acomodaban la ley de acuerdo a lo que ellos querían. Y con este tema del divorcio, ellos la acomodaban al favor del hombre y de la mujer muy rara vez. Por eso Moisés tuvo que introducir esa ley acerca del divorcio y para proteger a la mujer. Porque el divorcio de aquel entonces no era lo mismo que el divorcio hoy. La mujer no tenía un derecho. La mujer vivía con su esposo y vivía con sus padres. Si la mujer era dejada por el hombre, la mujer quedaba sola, desprotegida, quedaba sin sustento y era repudiada, era dejada de lado. No se le permitía entrar en las reuniones, en los círculos de charlas, no se le permitía estar aún entre las propias mujeres. Una situación difícil. Pero, hermanos, tenemos que ver que lamentablemente hoy el divorcio es un tema actual y cada vez es peor, Y es importante que pongamos el diseño del Señor en primer lugar. Y la Biblia enseña sobre este tema y recordamos que además están las palabras del versículo 20. No nos olvidemos cómo Jesús trataba la ley. No era lo mismo que como la trataban los escribas y fariseos. Versículo 20 de Mateo 5 dice, pero os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Los fariseos estaban totalmente opuestos a que un hombre o una mujer casada se acostara con otro que no fuera su cónyuge. Eso era claro para ellos. Pero para ellos eso era condenable. Pero no veían la maldad detrás de la codicia.
Ellos no veían lo que Cristo les había enseñado. Si un hombre casado mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón. Es lo mismo que si se hubiese acostado. Ese hombre está fuera del lugar. Y ellos eso lo pasaban por alto. Directamente, ellos, si la mujer tal vez le hacía una comida que no le gustaba, ellos pedían carta de divorcio. Miren hasta qué punto llegaban. La trataban de repudiar. Le trataban de organizar causas para dejarla fuera. Y el hombre quedar libre de casarse con aquella mujer que vio y codició tal vez. Y era terrible. Hay una película que describe esto aún al día de hoy, que se llama La lapidación de Soraya. Es una película cruel, muy dura, pero es real. Y trata este caso. Entre los grupos que hoy existen, entre aún musulmanes que aún tienen esta ley, y aún mujeres son lapidadas porque el hombre le inventa un cargo y le acusan de adulterio, y ellos tienen esta ley. Dicen, tiene que morir lapidada. Terrible, hermanos. Pero es cierto hoy. Entonces, lo importante que vemos acá en el texto y en todo el sermón de Mateo capítulo 5 es estar viendo lo que Cristo nos habla de la ley, lo que significa verdaderamente cada punto en el caso del adulterio y en el caso de vivir para toda la vida con una mujer, de respetarla y de honrarla. Y vamos a hacer un breve recorrido por los pasajes claves que tocan el tema de divorcio en la Escritura. Le invito ahí que busquen en Malaquías, en el Antiguo Testamento. Malaquías capítulo 2, versículo 16. El último libro del Antiguo Testamento. Malaquías 2:16. Dice, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que Él aborrece el repudio. ¿Saben qué es eso? El divorcio. Él aborrece. Y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Eso es claro. Dios no está de acuerdo en ese punto. Dios no está de acuerdo. Y lo primero que tenemos que tener en claro es ese punto. Porque el mundo ve el divorcio también como una alternativa de dos personas que no se entienden. Y hoy las leyes han avanzado tanto que ya no hay uniones matrimoniales, sino que hay contratos de convivencia. Se llega a ese punto. ¿Por qué? Por el pecado del hombre. Porque el hombre siempre va a querer ir más y más contra Dios. Más y más contra las leyes de Dios. Dios justo, santo, poderoso. Él va a querer avanzar más contra Dios. Y entonces se hacen esos contratos. Pero Dios no lo ve así, Dios lo odia. Y entonces también vieron cuando vinieron a él los fariseos tentándole a Jesús. Noten ahí en Mateo capítulo 19, vamos a regresar ahí a Mateo, versículo 3 al 10. Mateo 19, versículo 3 al 10. Entonces vinieron a él los fariseos, ¿con qué intención? Tentándole, dice. Y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondió y les dijo, Jesús les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Le está citando Génesis capítulo 27 y Génesis capítulo 5 versículo 2. Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Versículo 7. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón. Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer,
salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Le dijeron sus discípulos, si es así la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Aparentemente los fariseos escucharon o se enteraron de las enseñanzas de Jesús en el Sermón del Monte sobre este punto. Por eso es como decimos nosotros, a ellos les quedó picando eso. En Mateo 5, 31 y 32 les quedó picando lo que Jesús enseñó. Y ahora nos encontramos con que lo enfrentan a él directamente con esta pregunta. Entonces vienen y le preguntan sobre este tema del divorcio. Y la pregunta es que si Dios permite que una persona se divorcie por cualquier causa, Jesús le responde, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Jesús le responde que no. Está mal eso, no. ¿Por qué? Porque la premisa mayor es que Dios instituyó el matrimonio y en la creación, en el orden de Dios, no está contemplado el divorcio. No lo está. Es algo fuera de lugar. Es algo fuera del plan de Dios. Es un plan distinto al diseño original de Dios. Por eso nosotros siempre vamos a estar orando por los matrimonios y siempre vamos a tratar de que si hay problemas matrimoniales, ese matrimonio se reconcilie, que ese matrimonio encuentre paz, que encuentre la salvación, que encuentre a Cristo y que recuerde que se le perdonó pecados también a cada uno de ellos. Por lo tanto, se deben unir, perdonarse el uno al otro y ser un matrimonio para la gloria de Dios. Ser bendecidos para la gloria de Dios. Y Dios es quien une al hombre y la mujer en el matrimonio. Y el hombre no tiene derecho de romper esa unión. Porque dice, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Pero noten ahí en Mateo 19 que los fariseos traen un caso particular que se encuentra en Deuteronomio capítulo 24, versículos 1 al 4. Deuteronomio 24, del 1 al 4, ese caso dice, le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? No vamos a tomar el tiempo para explicar lo de Deuteronomio ahora en este momento. Pero en resumen, este texto dice que si un hombre se casaba con una mujer y al casarse descubría en ella algo indecente, podía darle carta de divorcio. Lo cual le permitía a la mujer casarse con otro hombre. Porque recuerden el contexto, ella quedaba sola, desprotegida, desvalida. Entonces Moisés ahí Dios introduce esa ley por medio de Moisés. ¿Para qué? Para cuidar a la mujer, obviamente. No quería que esa mujer sea destruida o no quería por causa de algo que no es lícito, por algo que es por causa del pecado. Y que ellos manejaban la ley y podían darle carta de divorcio. Él les dijo, Mateo 19, volviendo a Mateo 19, versículo 8. Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. ¿Por qué lo tiene que aclarar Jesús 2 veces? El principio no fue así y ahora de vuelta, no fue así desde el principio. Porque es el plan de Dios, es el diseño de Dios, original. Versículo 9, yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra adúltera, y el que se casa con la repudiada adultera. En otras palabras, eso no es parte del plan de Dios y Dios lo toleró, pero el divorcio por cualquier razón sigue siendo causa de pecado. Y si se
se toman el tiempo para leer el texto de Deuteronomio 24, se van a dar cuenta que la razón de esta carta de divorcio es esa: proteger a las mujeres, proteger a las mujeres. Y no para darle a los hombres licencia para pecar. Sáquense de encima a esa mujer y ustedes sigan pecando. No, es para proteger a la mujer, es para que la mujer sea cuidada. Entonces Jesús presenta claramente cómo Dios ve el divorcio, diciendo que todo el que se divorcia y se casa con otra comete adulterio, y que aún la mujer repudiada, la cual es inocente, si ella se casa, también comete adulterio. Y esto claramente muestra que para Dios lo que Dios une, para Dios sigue unido. Ellos están casados delante de Dios, están unidos delante del Señor. Una pareja podría ir al juez civil, conseguir un divorcio legal, como por ahí pasa ahora tantas veces, pero delante de Dios eso no vale, no vale. El contrato que se firman hoy de convivencia delante de Dios no vale, no está contemplado. Delante de Dios son un matrimonio y ellos tienen que ver esto, tienen que tomar verdaderamente en serio este tema delante de Dios. Pero ahora ahí el Señor incluye un punto. ¿Solo por qué? Por fornicación, por causa de fornicación. Tiene que introducir ese punto. Dice: y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, dice Jesús, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada adultera. La única situación en donde Dios permite que una persona se divorcie y luego se case con otra persona, que Dios no lo considera adulterio, es si su pareja comete un acto de inmoralidad sexual. Un acto de inmoralidad sexual. Ahora bien, esto no quiere decir que el divorcio pasa a ser una obligación. Hay inmoralidad sexual, hay un matrimonio, el esposo o la esposa engaña a su esposo o a su esposa, el hombre, y sí o sí se tiene que divorciar. No. El divorcio es una opción. Es una opción por el pecado. Es una opción. Pero lo mejor que sería que esas dos personas restauren su situación y se reconcilien delante de Dios. ¿Por qué? Porque, hermanos, en un caso así, que hay muchos casos, conocemos casos de testimonio de hombres que han rebajado a su mujer y se han ido con otras mujeres. La mujer conoce a Cristo y el hombre no, pero esta mujer ora por su esposo y este hombre sigue en ese pecado, pero luego conoce a Cristo, vuelve con su mujer, vuelve y restaura su relación y restaura su matrimonio. Y es un gran testimonio del poder de Dios, de lo que Dios puede hacer en la vida de dos personas pecadoras. Cómo Dios ama el diseño del matrimonio y cómo ellos en esa situación honran ese diseño de Dios, aunque en su antigua vida ellos o él haya sido un desastre. Dice Dios: he aquí yo hago nueva todas las cosas, he aquí yo hago nuevo todo, y pueden comenzar. Y esto es importante tenerlo en cuenta. Es una opción el divorcio. Y si tomamos en cuenta todo lo que la Biblia enseña sobre el matrimonio y el perdón, creo que tengo más fundamento bíblico para poder reafirmar esto, para apoyarme en esto. Dios puede restaurar cualquier matrimonio por medio del perdón. Haya pasado lo que haya pasado. Dios es un Dios poderoso. Dios puede hacer milagros. Milagros en el sentido de que cuando Dios resucita a una persona, lo hace pasar de muerte a vida, ese es el milagro de la resurrección. Ese es el mayor milagro que un hombre puede recibir. El testimonio bíblico a favor del perdón y la reconciliación es tan pesado que, en mi opinión, y espero que sea la de la mayoría, solo tiene que ser reservado para algunos casos particulares. Por eso, hermanos, yo estoy caminando sobre un hielo fino
Y quiero que entiendan mi posición. Estoy caminando y viendo dónde voy pisando, porque no quiero apresurarme a decir algo que no es lo que Dios dice. Pero cada caso y cada persona es particular, y todo se tiene que ver en el diseño de Dios y en el perdón de Dios y en el Evangelio de Cristo. Tenemos que poner eso en la perspectiva correcta. Cuando dice y cuando se tiene en cuenta que el divorcio debe reservarse solo para casos de inmoralidad sexual persistente y donde el cónyuge rehúsa arrepentirse y cambiar, es lo único que podemos tomar para que una persona tome esa decisión cortante y drástica. Es lo único que puedo ver, porque Jesús lo dice así, es por causa de fornicación que se tiene que hacer esto. Y algunos podrían pensar que la enseñanza de Jesús es muy estricta, porque dice que no hay otra razón para el divorcio y nuevo matrimonio excepto la fornicación, y que si un hombre le pone el divorcio a una mujer, ni él ni ella pueden volverse a casar sin cometer adulterio. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que ver cómo reaccionaron los discípulos. Mateo 19, versículos 10 y 11. Le dijeron sus discípulos: si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces él le dijo: no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Es difícil, casi imposible, pero en el Evangelio es posible. Ellos creen, es imposible volverse a casar entonces. Es imposible restablecer esa relación tan dura con una condición así. No conviene ni casarnos. Pero Cristo dice que es posible, pero Cristo dice que todas las cosas son posibles en Él. Todas las cosas son posibles en Él. Por eso dice que no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. ¿Qué? ¿Qué es dado? Esa gracia de conocer a Cristo, de conocer el perdón, de conocer que Él puede hacer todas las cosas nuevas, de que Él puede hacer y restaurar cualquier matrimonio. Él lo puede hacer. Él lo puede hacer. El divorcio fuera de la excepción pudiera ser pecado, pero no adulterio. Y el adulterio sucede cuando una persona se une a otra diferente a su cónyuge. Y ahí también tenemos el caso de 1 Corintios, capítulo 1, y los capítulos 10 al 16. La enseñanza que Pablo hace de este tema es lo mismo que Jesús enseñó en el Sermón del Monte. Pablo, según las palabras que usa Pablo y la interpretación que hace, Pablo está haciendo una explicación de lo que Jesús dice. Él dice, porque recuerda que los corintios le habían escrito a Pablo con ciertas preguntas y algunas estaban relacionadas con el matrimonio, pero noten los primeros versos del capítulo. En cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Luego le enfoca el caso del divorcio a partir del verso 10. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor. Esto es una referencia directa al Sermón del Monte, a lo que Jesús enseñó. Que la mujer no se separe del marido. Pablo afirma la enseñanza del Señor Jesús, que ni el hombre ni la mujer debe procurar la separación. No obstante, en el verso 11, noten lo que dice, introduce una cláusula que a su vez es bastante controversial. Él dice, y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Esta cláusula que él introduce es porque él está viendo la iglesia de Corinto, la sociedad de Corinto, las mujeres de Corinto, el entorno social de aquella época. Por eso ahí, en 1 Corintios 7:11, él tiene que introducir esto. Y les dice que lo mejor sería que se queden sin casar o que vean la opción
de reconciliarse con su marido, pero que el marido no abandone a su mujer, no la abandone. Notan que Pablo no cambia la estructura del plan original de Dios. Es un hombre y una mujer que deben ser fieles hasta la muerte. Es un hombre y una mujer dentro del diseño de Dios que no tienen que contemplar el divorcio. No está dentro del plan original de Dios. Y esa es la enseñanza de los discípulos. Hoy, hermanos, lamentablemente vemos que la iglesia, no toda, gracias al Señor, pero ha dejado de lado esta enseñanza y hoy se han ido, ya hoy directamente, como decimos, si ya mordieron la banquina, desbarrancaron totalmente, volcaron. Porque no solo se acepta ministros homosexuales, porque antes comenzaron a quitar esta enseñanza. Dejemos a aquellos que se casan 3 o 4 veces que ministren al pueblo de Dios. Son siervos de Dios, predican la palabra, hagámoslo. ¿Y qué pasa esto en el corazón del hombre? Siempre lo mismo, es casi una ley. Si puedo avanzar en esto, voy a avanzar un paso más. ¿Vieron como nuestros hijos, los que tienen hijos, que de a poquito nos van mirando y se van corriendo? Y miran y van a lo que no pueden tocar, y miran y van y hacen cara como diciendo, me voy llegando, me voy a tocar lo que vos me decís que no toque. Y el hombre es igual con Dios. De a poquito va avanzando en su corrupción y después ya hace cosas increíbles, cosas que deshonran a Dios. Por eso no tenemos que salirnos de la enseñanza y del mandato de Dios. Hoy también hay algunos peligros, porque en aquel entonces en Corinto la iglesia de Corinto era un desastre, realmente. Pero Pablo reconoce que hay hermanos ahí adentro. Él los saluda en su carta, a los hermanos, a los santos que están en ese lugar. O sea, son salvos, pero tienen que arreglar esto. Es una situación que deben arreglarse, sí o sí, porque había hombres que dejaban a sus esposas, que repudiaban a sus esposas porque no los había saludado a algunos. Y hasta había hombres que estaban teniendo una relación con su propia madre. Era impresionante. Pero el Señor puede arreglar todo, puede arreglar todas las cosas. Y hermanos, creo que nosotros tenemos que también tener en consideración muchas cosas en este caso. Si la integridad física de una mujer corre riesgo, lo mejor sería separarse por un tiempo. Hay casos de mujeres cristianas que han tenido que dejar a sus esposos porque sus esposos estaban en droga y llevaban a su casa y con sus hijos los tomaban y escondían la mercadería en sus hijos y los llevaban para hacer lo que se llama de mula. Y mujeres dijeron, no, esto no lo puedo tolerar. Se separaron, pero no hubo una separación legal. ¿Por qué? Porque por la gracia de Dios, mujeres se han puesto delante de Dios y han orado para que cambie ese hombre, que cambie, porque creían en ese diseño original de Dios. Y Dios pudo cambiar muchos corazones, pero en algunos casos no, en algunos casos no. Y pasó cosas que solamente en la soberanía de Dios quedan. O ella termina dejando a su esposo, separándose, o el hombre termina muriendo. Dios decide cortar, por el bien de esa mujer santa, decide quitarle a ese hombre. Y eso es parte también del plan de Dios. No digo que sea así en todos los casos y que es una ley, era parte en ese caso particular. Finalmente el apóstol Pablo ahí en 1 Corintios abarca el tema de matrimonios mixtos. ¿Debe un cristiano separarse de su pareja si ésta no es cristiana? Es una pregunta, ¿no? Una buena pregunta hoy, más en los casos que hoy vivimos. ¿Se tiene que separar? Hermanos, yo lamentablemente he tenido que escuchar a pastores decirle a las mujeres que dejen a sus maridos porque eran inconversos. Hermanos, la verdad que yo no tenía la luz que hoy puedo comprender en la palabra de Dios.
Y es terrible, es impresionante que alguien tenga que decir eso, solamente porque su esposo no tiene la misma fe que ella. Pablo dice acá, y a los demás yo os digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no lo abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeta a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Porque, ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salvo a tu mujer? Si un cristiano casado con una inconversa o una cristiana con un inconverso y el inconverso quiere seguir casado, entonces el cristiano no debe procurar la separación, de ninguna manera. No debe procurarla. Tiene que luchar por eso. Pero si el incrédulo quiere la separación, entonces Dios permite el divorcio. Dios permite el divorcio. Dice el texto, ahí, en versículo 15 de Corintios que estamos viendo también, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Hermanos, este caso también es excepcional, porque hay mujeres que el marido la ha querido dejar y ella ha luchado por seguir esa relación, porque verdaderamente ama a ese hombre. Y no le hace tanto daño, ella puede aguantar, y ella ora por él, y ella tiene esperanza en el Señor, que él va a cambiar y que él puede ser salvo. Primeramente que él sea salvo y que él cambie, obviamente. Pero tiene esa esperanza. Entonces, por eso les digo, cada caso es particular. Cada caso es particular. Y hay que ver cada caso en particular, cómo Dios está obrando. Y es lo que Pablo también dice acá. Había casos particulares, por eso él introduce esto. Y tal vez se levanten después de esto muchas inquietudes. Y está bien, hermanos, si hay inquietudes, las podemos hablar. Las podemos charlar después de la reunión. Si hay preguntas, las podemos charlar en casos particulares, porque es necesario que queden claro y ver cada caso, ir juntos al Señor y ver lo que el Señor nos está hablando. Pero lo que nosotros creemos y lo que nosotros vemos en el plan de Dios y en el propósito de Dios es que el matrimonio delante de Dios es muy serio, es muy serio. Así como el Señor Jesús está hablando del adulterio, que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró en su corazón. Hermanos, el divorcio o la ruptura en un matrimonio no comienza de golpe. Yo no me levanto a la mañana y hoy me dieron ganas de divorciarme de mi esposa. Me voy a divorciar, la voy a dejar. ¿Por qué? No sé, porque se me dio la gana hoy, me levanté mal, la quiero abandonar. No es así. Si nosotros tomamos en cuenta el contexto que Jesús habla del adulterio y que debe introducir el pecado, por lo cual se crea el divorcio, entonces yo veo que el pecado comienza ¿dónde? En el corazón del hombre. El divorcio comenzó a gestarse antes de que figuren los papeles, antes de que esa mujer viva sola en un lado y el hombre en otro. Ese divorcio comenzó a gestarse en el corazón del hombre semanas, meses, años atrás, por no tener en cuenta lo que dijo el Señor, por no tener en cuenta qué engañoso es el corazón del hombre y cómo ese pecado lo voy ocultando y voy haciendo que sea un pecado respetable en mi vida. Y voy apañando ese pecado. Y es pequeño, es chiquito,
Pero hermanos, cuando se transforma en un monstruo, sale y destruye todo lo que hay a su paso. Destruye mujer, destruye hijos, destruye familias, deja por el piso el plan de Dios. No quita la soberanía de Dios, no quita lo que Dios enseñó, no lo rebaja, pero pisotea lo que Dios ha dicho para todo hombre y toda mujer en este mundo. Por eso, hermanos, examinemos nuestras vidas, examinemos. Nos ha tocado hablar con alguien, con algunos que no de este lugar, que han pasado en esta situación. Y hermanos, les preguntamos, ¿cuándo comenzó esto? ¿Cuándo comenzó? Cuando comencé a mirar, cuando comencé a maquinar en mi corazón. Y ya luego de la maquinación en mi mente y en mi corazón, pasé a los hechos sutiles. Esto estoy hablando dentro de ámbitos que conocen la palabra de Dios. Es más terrible aún. Y se alberga ese pecado y se lo cuida y se lo mima. Hasta que después llega un matrimonio destruido. Un hombre dejando a una mujer. Y una mujer esperando la reconciliación. Y esperando en esperanza que ese hombre vuelva y que verdaderamente conozca a Cristo. Oh, hermanos, es tan horrible esa situación. Es tan feo. Pero hoy lo tratan con tanta liviandad. El mundo ya es normal. En la escuela ya es normal. Hacen manuales. El orden de la familia, el manual de nuestros hijos en la escuela, dice el matrimonio de hoy. Hombre, mujer, mujer, hombre, mamá sola con los hijos o papá solo con los hijos. Es la familia de hoy. Terrible, hermanos. A uno le da ganas de llorar. Pero ¿saben por qué? Por el pecado. Pero ¿saben por qué también? Porque veo mi pecado. Veo en mi corazón mi pecado. Y me dan ganas de llorar por eso. Gracias al Señor que tenemos esperanza en Él. Y evidentemente Dios toma el matrimonio muy en serio. Dios le da un peso asombroso al matrimonio. El hombre tal vez lo ve como un acuerdo entre dos personas, pero claramente para Dios es algo mucho mayor. Es un pacto sagrado, es un diseño sagrado por Dios. Tan sagrado que Él dice, lo compara con su iglesia. Él es el esposo y la iglesia es la esposa. Miren lo sagrado que es. Podría tomar otra analogía, otra figura. Dios lo toma del matrimonio porque es algo sagrado. Entre su relación con Él y con la iglesia. Hermanos, ¿a Dios no le hubiesen dado ganas de separarse de nosotros de la iglesia por nuestros pecados? Ya hace muchísimo tiempo. Ya nos hubiese dejado. Y con razón nos hubiese dado carta de divorcio. Pero Él ama a su iglesia. Él ama a su novia. Y Él la está purificando. Y Él la está santificando para su propia gloria. ¿Para qué? Para presentársela a Él como una novia pura, santa, delante de sus ojos. Y esa es la tarea del hombre. Tenemos una tarea de santificar a nuestras esposas. De ser nosotros que la vemos, si somos hombres cristianos, hermanos, no lo digo yo, lo dice el Señor. El hombre tiene que mirar lo que Él hace con su iglesia. Y tiene que hacer lo mismo. Lavar, santificar a su esposa por medio de ¿qué? De la palabra. Entonces esto me llama cada día a orar por mi esposa, a predicarle la palabra, a ver cómo está su vida espiritual, a cuidarla a ella, a soportarla, a seguir amándola. Y es un trabajo, somos dos pecadores, pero es una tarea que Dios nos manda hacer como hombres. Hermanos que estamos casados, seamos verdaderamente hombres en este aspecto. No seamos cobardes. Tomemos la situación como Dios nos la manda. Y para los jóvenes que se están por casar, sean hombres y crezcan en este principio. Porque van a tener delante de ustedes una pecadora, la van a tener que cuidar, la van a tener que guardar y la van a tener que lavar por el lavamiento de la palabra de Dios.
Un día nos vamos a presentar delante de Dios y por cada cosa nos va a pedir cuentas. ¿Y cómo estamos? Vamos a ser como Belsasar, ahí en Daniel, que cuando Dios le manifiesta sobrenaturalmente una escritura en la pared, las rodillas comenzaron a chocarle la una contra la otra. Hermanos, eso es una imagen de lo que va a pasar cuando el hombre esté delante de Dios. Un hombre se va a encontrar con un Dios bueno, amoroso, pero ahora es un juez. Y Él va a pedir cuentas, como debe ser. Temamos delante de Dios. Entonces quiero dejar en esta tarde este reto, hermanos. Seamos fieles como esposos, sean fieles mujeres como esposas, como Cristo nos es fiel a nosotros. Que podamos escoger sufrir y ser como Cristo, y esta es la promesa para nosotros. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Y si ya alguno es culpable de adulterio, de algún divorcio, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Claramente el adulterio y el divorcio son pecado y tienen consecuencias dolorosas. Pero hay algo muy importante que deben escuchar esas personas que han pasado por esto. Cristo derramó su sangre por tus pecados. En Cristo hay perdón de pecados. En Cristo hay restauración para ese corazón dolido. En Cristo hay restauración para esa situación. Si hay hombres que están viviendo en esta situación hoy, desistan de su pecado. Por la gloria de Dios, por el bien de sus almas, desistan de este pecado. Sean radicales. Si todavía hay tiempo y han mirado y solamente ahora están codiciando o anhelando, Dios está hablando. Y Dios está siendo claro en su palabra. Y va a haber mayor condenación por lo que sabemos. El peso de lo que sabemos nos acarrea mayor condenación, porque no es que no lo sabíamos, lo sabíamos. La ley está escrita en nuestras conciencias, pero ahora lo sabemos porque estoy escuchando. Seamos radicales, confesemos delante de Dios y creamos en aquel que puede librarnos de la culpa y de las consecuencias eternas de ese pecado. Él murió para darnos total perdón, aun cuando haya sido voluntario y repetitivo. La promesa de Cristo para nosotros, para ustedes, para mí, es la siguiente: el que confiesa y se aparta, alcanza misericordia. Alcanza misericordia. Oh, bendito amor de Dios. Bendito amor de Dios. Yo tal vez no me perdonaría algo así, pero Dios me perdona. Dios me restaura. Si dejo ese pecado y me aparto, y Dios hace una obra de gracia en mi vida. Por eso debemos humillarnos y reconocer y confesar nuestros pecados, confiando en que Dios perdonó todos nuestros pecados, presentes, pasados y futuros. Esa es la obra de Dios. Vamos a orar. Padre, te damos tantas gracias por este punto, por este tema que hemos hablado. Señor, gracias porque está en tu palabra y lo tenemos que hablar, Señor. Está en tu palabra escrito y no podemos saltearlo, no podemos dejarlo de lado, no podemos taparlo o arrancar las hojas de nuestras Biblias y tirar esta enseñanza. Están escritas, Señor. Tú las has hablado. Por lo tanto, Padre, en primer lugar te rogamos que tomemos en serio nuestro matrimonio, que tomemos en serio el plan de Dios, que has puesto a un hombre y a una mujer para vivir por siempre, para vivir unidos hasta la muerte y vivir en ese pacto que hacemos delante tuyo, Señor. Padre, gracias, porque en muchos casos
Somos tan bendecidos por matrimonios que hoy nos permites ver entre nosotros. Matrimonios que hay mujeres que están creciendo en la gracia, que son piadosas, que en sus errores siguen confiando en un Salvador, en un gran Salvador. Y hay hombres que en sus debilidades, en nuestras debilidades, Señor, estamos esforzándonos en nuestros errores y aprendemos y oramos y nos confesamos y vemos que necesitamos de ti, Señor. Te doy gracias, Padre. Te rogamos que nosotros como familia de la fe pueda ser un lugar para cuidarnos, cuidar nuestros matrimonios, cuidar a nuestros hijos. Señor, que podamos alentarnos a esta tarea también. Te doy gracias, Padre, porque aún en la dureza del pecado del corazón del hombre y aún en el divorcio, Señor, tú restauras, tú renuevas, tú haces nuevas todas las cosas. Padre, te rogamos que pongamos en alto en esta sociedad el plan y el diseño original de Dios. Te rogamos, Señor, que oremos, que tengamos el compromiso de orar por nuestras familias, por las familias de este lugar, pero por aquellos que no conocemos, Señor, también. Que oremos, Señor, para que en esta nación todavía, Señor, pueda, Señor, si hay todavía una luz de esperanza, que podamos, Señor, luchar y que podamos poner en alto los principios bíblicos, Señor, de lo que tú ya has instituido para el matrimonio. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a honrarte en esto. Y gracias, Padre, gracias porque tú eres el esposo. A ti te esperamos, Señor. Sigue santificando esta novia, sigue limpiando sus vestidos, sigue purificándola, sigue lavándola, Señor. Gracias, Padre, porque ya pronto nos abrazaremos a ti, Señor. Ya pronto estaremos contigo. Gracias, Señor. Llénanos de tu Espíritu para que podamos entender esto. Señor, encima de todas mis palabras, que tu Espíritu Santo, Señor, rompa los corazones, Señor, y que penetre tu palabra hasta lo más profundo, Señor. Y te ruego, Señor, que transformes a cada vida. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén.